¿Qué balance hacen de los escaños reservados como mecanismo de participación de los pueblos originarios y qué expectativas tienen del proceso constitucional en general? Bueno, a mí me parece muy importante comenzar con esta pregunta, pues justamente el balance que tenemos nosotros, las comunidades por la defensa del mar, del pueblo cahuéscar, es malo, es malo. Proceso hegemónico eh, que ha demostrado poner en competencia a los miembros de los pueblos, un proceso que más bien es un proceso del pueblo chileno, que debimos haber tenido un proceso distinto asociado a la consulta indígena, que ha quedado demostrado que lo que se decía al inicio de que no se podían retrasar los tiempos, que había que cumplir con la norma y con la ley de acuerdo a los tiempos, aquí quedó demostrado que eso se aplica solamente cuando es importante para la política y los políticos. Y nosotros seguimos pensando de la misma manera. Aquí vivimos un proceso vulneratorio. Muchos me dicen, sí, yo estuve en contra, sigo estando en contra, pero si no hubiese postulado no estaría aquí diciendo esto y visibilizándolo además. Así es que creo que esta situación de escaños debe terminar aquí en el proceso constituyente. La consulta a los pueblos no debe minimizarse a esta situación de escaño, porque esto es política representativa. Y a lo que tenemos que avanzar es a otro tipo de políticas. Nosotros usábamos antes, también por la aplicación del convenio 169, la consulta indígena que había sido vulnerado ampliamente por el Estado, pero habíamos avanzado en esas situaciones. Por lo tanto, creo que ha habido un retroceso frente a la participación de los pueblos. Hoy hay muchos miembros de los pueblos que no tienen ni idea de qué se trata este proceso. Hay muchos miembros de los pueblos que van a tener mucha dificultad al votar, pues no conocen las papeletas, nunca han estado en procesos como esto. Y la verdad es que por todo lo anterior, creo que el proceso de escaños debe quedar aquí, debe quedar en la Constitución y no replicarse para una democracia futura. Pues indistintamente de cómo hayan sido las consultas, que además el convenio 169 está coartado por el decreto 66, oportunidad que tenemos en este proceso es de destrabar eso. Eh, También creo que el ejercicio de las consultas ha permitido una participación semidirecta donde todos los miembros de los pueblos saben de qué se trata la situación. Entonces, por eso nosotros pensamos que la situación de escaños es un proceso vulneratorio y un retroceso para lo que fue la participación indígena durante los 10 años de aplicación de la consulta indígena a través del convenio 169. Expectativas del proceso constituyente en general, yo creo que hay que esperar, no podemos aventurarnos. Eh, Todo está sucediendo quizás de acuerdo a cómo había sido planteado anteriormente. Eh, la verdad es que desde nuestra perspectiva las expectativas son un poco limitadas, pues vemos también cómo se ha dividido Chile en esta situación, pero también lo que hemos podido observar es cómo es que los constituyentes, que son, que no pertenecen a pueblos indígenas, no tienen idea de lo que nosotros planteamos. Em, Así es que la discusión seguramente se va a centrar en los procesos que establezcan en este caso ellos. Por lo mismo pensábamos que quizás una asamblea constituyente indígena hubiese sido lo adecuado. Sin embargo, estamos ahora en esta carrera. Em, pero hablar de expectativas en general sobre este proceso político constituyente hoy en día creo que es prematuro. No sabemos si el 16 de mayo finalmente va a suceder la elección, porque así como se han ido corriendo también
los toques de queda, perfectamente se pueden ir corriendo las elecciones, entonces no hay, digamos que, como diría un chileno, no se ve un futuro esplendor. Así es que eso podría agregar a esa pregunta. Chaltumay, también Leticia. Hay desconfianza, hay escepticismo, pero también hay una cuota de esperanza. También Ana, ¿qué nos puede decir al respecto? No sé si Eh, está funcionando la conexión o hubo ahí alguna... ¿Escuchan? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, la escucho también. Ya. La escucho bien. Al futuro. Ya, ¿cómo es que tú y mí? Primero, yo creo que aparte del balance que tenemos que hacer, es el espacio que de una y otra forma hemos logrado, ha sido gracias a estas movilizaciones, gracias a nuestra demanda, por no decir histórica, que hemos venido levantando en el caso del pueblo mapuche, y bueno, el caso también de los otros pueblos, pero yo respondo más por el caso del pueblo mapuche, que lo hemos venido haciendo y hemos venido pidiendo nuestros espacios de participación. Así fue cuando se firmó el compromiso en Imperial el 89 para que estuviéramos la ley indígena 19253, donde la clase política se había comprometido de que iba a haber reconocimiento constitucional y que íbamos a tener ministerio indígena y que íbamos a tener participación política y que íbamos a tener la ley indígena, que es la única y que al final, dentro en resumen, se ha cumplido. Ahora, desde ese punto de vista podríamos decir de que sin cansarnos hemos seguido insistiendo en este tema de la participación. Hemos visto la afectación que ya hemos tenido, la afectación, por ejemplo, lo que fue la cocina del 14 de noviembre del 2019, cuando la clase política se reúnen entre ellos, donde se olvidaron totalmente de los pueblos originarios de este país, donde al final, con este esfuerzo, con esta perseverancia de nuestra gente, de nuestros dirigentes, de nuestras propias comunidades, se volvió y entramos a un traje a la medida de lo que hoy día nos colocó la clase política el día 14 de noviembre, donde nosotros no estábamos considerados. Esa es la razón de la cual al final llegamos de que van a haber 17 representantes en esta nueva, incluso en la discusión del 18 de octubre, cuando se levantó el estallido social, hablábamos de asamblea constituyente. Plurinacional hablábamos, pero después nos llevaron a esta convención constitucional, esa convención constitucional de la cual fue una lucha para que pudiéramos estar estos 17 representantes, y obviamente que tendrían que haber muchos más representantes de acuerdo al porcentaje de los pueblos originarios en ese contexto. Ahora la expectativa que nosotros podríamos encontrar, o sea, lo que yo podría verlo o nosotros como equipo o como parte de nuestra campaña, creemos en esta expectativa de que vamos a lograr de poder plasmar, redactar una nueva constitución plurinacional, porque estas constituciones no se están redactando cada 10 años o cada 15 años, sino que son procesos, más bien dicho, de movilización, procesos más bien dicho que el pueblo se ha ganado para que puedan haber nueva constitución. Por lo tanto, esta vez es la primera vez que el pueblo, yo creo que tanto como los pueblos originarios y el pueblo chileno, va a tener una mínima expresión de participación. Y en ese contexto de que ya le coloquemos el concepto de plurinacionalidad a la nueva constitución, creo que va a ser como el proceso para iniciar no solamente la justicia, sino que también la reparación de las violaciones a los derechos humanos, a los derechos humanos sistemáticos que han venido cometiendo con nuestros pueblos. Nosotros creemos que eso, y lo otro es que tenemos que declarar y pensar de que nuestros derechos sean derechos colectivos, y dentro de los derechos colectivos podamos definitivamente levantar también nuestra autonomía, nuestra autodeterminación o libre determinación, como queramos hablarlo, donde puedan también, obviamente, que estén nuestros derechos territoriales, de nuestros derechos políticos, nuestros derechos sociales y nuestros derechos culturales, que tiene que ser quedar plasmado como un derecho. Eso es lo que nosotros como expectativa, y también
el tema, el rol y el papel del Estado. El Estado no puede seguir siendo centralista, tiene que descentralizarse, y para eso tenemos que darle autonomía y autodeterminación a las regiones. Hoy día está constituido por regiones, a las propias comunas, en este caso, y como vuelvo a decir, y los escaños reservados tienen que venir, quizá a lo mejor no va a ser bien interpretado, pero tiene que venir a quedarse, tiene que venir a institucionalizarse, porque los escaños reservados tienen que partir desde el poder local, desde el poder regional, desde el poder nacional. Y cuando estoy hablando, estamos hablando de los municipios, desde concejales, desde alcaldes, desde cores, desde gobernadores. Estamos hablando de diputados y senadores que tienen que tener nuestros escaños reservados, porque es un derecho que hoy día está plasmado y consagrado con todos los, podemos decir, convenios y tratados internacionales que han existido. Eso es lo que como expectativa, en resumen, podría señalar. Yupajarpan Cuyaya. Bueno, yo creo, al igual que Leticia, que los escaños reservados representan un retroceso, puesto que, bueno, desde el Acuerdo por la Paz, como pueblos originarios fuimos totalmente invisibilizados, no figuramos para el Estado, y una salida a eso fue el proyecto de ley de escaños reservados, que no es otra forma más de asimilación y colonización de nuestras prácticas propias de representación y organización. De hecho, ¿por qué se pedía la consulta indígena respecto de ese tema? Porque no todos los pueblos originarios estamos de acuerdo con participar a través de escaños reservados. Entonces, la consulta indígena era justamente para que nosotros pudiéramos decidir, todos nuestros pueblos, y no unos pocos como fue, que fueron a pedir al Congreso escaños reservados, sin la venia de sus bases, algo que debía de ser decidido territorialmente, ¿ya? Más, mientras estuvo discutiendo el proyecto de ley de escaño reservado en el Congreso, estuvo cercada la participación, se discutió en un contexto de pandemia donde estábamos en el punto culmine más fuerte entre nuestras comunidades están totalmente protegiéndose, nuestras comunidades donde hay adultos mayores, no se hacen asambleas para su resguardo, por lo tanto, levantar posiciones comunitarias no era posible, y en el caso que quisiéramos llevar alguna observación había que hacerlo a través de un senador o alguien del Parlamento. Por lo tanto, fue una discusión bastante cerrada, que no dio posibilidad a que se pudieran manifestar todas las posturas, y por lo tanto es una salida que no representa a todos los pueblos en general. Creo que nos hayan incorporado a esta forma de participación sigue perpetuando la forma de asimilación de nuestros pueblos y perdiendo nuestros propios valores y prácticas culturales. De hecho, no todos, pero de los que estamos aquí, no tenemos, y yo creo que no tendríamos por qué participar en esta lógica de exposición, como sí es la lógica de exposición de candidaturas que realiza, digamos, el pueblo chileno, desde el occidental, desde esta lógica occidental de elegir representantes para poder dialogar temas relevantes para los pueblos. Pero también puedo señalar que nosotros, que estuvimos en diálogo durante el estallido social, también con organizaciones del pueblo chileno, en particular aquí en Tarapacá, con la Asamblea Plurinacional Feminista de Tarapacá, también desde el pueblo chileno existe esta demanda y esta crítica que ya nace con el estallido social respecto de cómo elegimos nuestras autoridades. ¿Ya? Si el cuestionamiento si esto de verdad es democrático o no es democrático. Y si es que las vías de participación efectivamente son las vías de participación a través de los partidos políticos, que se ve el sistema de partido político como la base del problema. Entonces, que nos hayan nosotros metido, ¿cierto?, en esto que se está criticando, para nosotros es un tremendo retroceso, puesto que, como bien lo dijo Leticia, llevamos desde el 2009 realizando consultas indígenas donde el Estado, a pesar de todas las falencias que tienen las consultas indígenas, habían estado respetando nuestras formas territoriales de participación. Porque aquí no basta con que hayan escaños reservados para senadores o diputados. Aquí lo que nosotros buscamos es que se respeten nuestras formas de participación y representación, y esas formas son territoriales, donde nuestros territorios pueden ser representados con su demanda ante el Estado, independiente que luego de ello hayan voceros o representantes que lleven las demandas finales de un territorio,
pero no por eso pueden dejar de dialogar los territorios. Y eso también pasa con el pueblo chileno. El pueblo chileno elige un representante para que vaya a dialogar ante el Estado sin que haya un consenso asambleario, sin que hayan propuestas asamblearias. Entonces nos metieron en este saco occidental cuando hace 10 años ya con las consultas indígenas venimos trabajando en levantar propuestas territoriales. Y quien mejor desarrolla o puede llevar la vocería de esas propuestas son las personas que se encargan de llevar las demandas, digamos, a nivel central o dialogar con el otro en las instancias que se necesite. Sin embargo, ahora nos quitaron el elemento del diálogo, el elemento de la decisión comunitaria. Por lo tanto, estoy de acuerdo con Leticia en que es un retroceso. Y respecto de esto, las expectativas son, bueno, de un tiempo a esta parte, las consultas indígenas es un elemento tan potente que también el Estado lo trató de cercenar. Lo trató de cercenar respecto a ejercer malas prácticas en la aplicación de la consulta indígena. Es decir, no alcanza todos los estándares, ¿ya? Pero a pesar de que no ha alcanzado todos los estándares, aún así ha sido mejor que este escenario político en el que nos metieron, que son los escaños reservados. Hoy día estamos en una condición de inequidad, donde tenemos 17 representantes de pueblo originario versus 138 del pueblo chileno, donde somos 17 personas de 10 pueblos distintos que vamos a tener que explicar, porque esto no es un proceso de solo debatir, es un proceso donde el pueblo chileno hay que reeducar respecto de que nosotros existimos. O sea, el pueblo chileno se educó base a una historia que invisibilizó a sus pueblos, que desconoció su cultura originaria, que se creó de elementos exógenos para levantar su cultura. Entonces, el proceso que se nos viene es tremendamente fuerte y por lo tanto estamos en desigualdad de condiciones a gran escala, porque vamos a tener que reexplicar, reeducar, volver a que estos elementos y estos cambios no solamente son políticos, sino que también son de conciencia cultural. Y vamos a poder o no 17 personas hacerlo, se ve un escenario difícil, y por eso yo creo que estamos aquí, independiente que no queremos participar de esta forma, pero estamos aquí porque también no vamos a perder, no vamos a dejar que personas que quieren seguir reproduciendo este sistema sigan haciéndolo. Eso yo creo. ¿Y cómo proyectan ustedes esa participación electoral, justamente, en el caso de sus respectivos pueblos originarios? La idea es que hablen en concreto de lo que ustedes también conocen, mejor que ningún otra, que es la base electoral de sus pueblos originarios. ¿Cómo creen que se va a comportar? Iniciamos con el Lamien Luis, luego con la Lamien Leticia, la Lamien Bárbara y la Lamien Anayao. Adelante, Lamien Luis. Ya. Bueno, nosotros voy a hablar del conocimiento que no tenemos como pueblo, que estamos reconocidos hace muy poquito, la participación política la estamos iniciando, muchos hermanos ya tienen un conocimiento político en esta materia. ¿Qué es lo que ha pasado con nuestro pueblo en este momento? Lo hemos visto entrampado, ¿cierto?, por el proceso en el cual de la inscripción del CERVEL, cómo nuestros hermanos no han podido llegar a la situación de poder estar inscritos y ejercer su voto libremente a través de las posibilidades que están en la candidatura. Bueno, yo creo que el compromiso que tenemos como mandato nosotros es de llevar y educar a nuestro pueblo, que es necesario que puedan ejercer su calidad de voto hoy en día. Nosotros tenemos un universo en este momento de 1854 changos nomás, ya, porque eso es lo único que se pudo concretar en todo este periodo, porque fue, como le decía, muy, muy difícil, muy engorroso, por parte del Estado, no se los dio la garantía, como decía la hermana, también en esta situación. Lógicamente que hay una serie de derechos que son de los pueblos originarios, pero sabemos perfectamente que el Estado no lo está respetando. Entonces,
hay dificultades, los hermanos quedaron sin inscribir, no saben cómo votar. Hoy estamos recién en un proceso en el cual estamos indicando cómo votar, cómo enseñarles cómo se debe hacer, que van a tener que ocurrir a una urna, que van a tener que pedir una papeleta verde, que es el pueblo de nosotros. Y este proceso es engorroso y tienen que salir de los reductos y a lo largo de todo Chile. También no sabíamos y no saben nuestros hermanos que pueden votar a través de donde quiera que estén en el continente, dentro de la segunda y la quinta región. Para nosotros la participación como le digo, es complicada en cuanto a la votación, pero sí nosotros esperamos que puedan ejercer su voto, puedan llevar un constituyente que en este momento es del Consejo Nacional y es mi candidatura junto a mi paridad Brenda Gutiérrez de tal, para poder ejercer esa defensa del pueblo chango, de estar en la nueva constitución. Ya no podemos llorar sobre la leche derramada, como dice, porque las cosas están dadas así. Ya sabemos que el Estado a nosotros no lo ha respetado por muchos años, a ningún pueblo, existiendo el convenio 169, los derechos de la ONU y todas esas cosas. Hoy en día tenemos que abrir este abanico para buscar en la nueva constitución, dejar plasmado la defensa de los pueblos originarios, y en especial el pueblo chango. Yo lo que puedo adelantar solamente que los hermanos tienen el deseo, ya tienen la voluntad ya de hacerse respetar, de buscar en la nueva constitución una representación legítima para que quede plasmado los derechos de igualdad, los derechos de equidad y de pluralidad dentro del Estado de Chile. Y en conjunto tenemos la esperanza, como le dije nuevamente, de que podamos reflejar lo que se ve en el estallido social, que se puedan reflejar en la nueva constitución. De otra manera, es invitar a los hermanos que puedan votar. De otra manera no lo vamos a lograr, tenemos que vencer los 2/3, tenemos que ponerlos de acuerdo, no hay otra medida, llegar a un consenso entre todos los pueblos originarios para sacar la tarea adelante. Yo no veo otro camino. Gracias. Xaltumay Lamien Luis, el llamado justamente a la unidad de los pueblos originarios. Lamien Leticia, por su parte, cuéntenos. Bueno, como dije anteriormente, al inicio, hay personas, miembros de los pueblos, que no comprenden el sistema. También, al menos nuestro padrón es acotadísimo. Aquí, seguramente las comunidades, porque hay 5 candidatos con sus candidatos alternativos, seguramente las comunidades ya saben por quién van a votar. O sea, van a votar obviamente por sus candidatos de comunidades. Nosotros tenemos el apoyo de 5 comunidades, pero también sabemos que el voto es individual y secreto, por lo tanto, podría cambiar cualquier cosa. Lo otro es que hay gente que no sabe, no maneja la escritura ni la lectura. Por lo tanto, yo pregunté al CERVEL por correo qué objetivo tenía el logo, y ellos me han dicho que era ponerlo al lado de cada candidato para las personas que tuviesen dificultad para leer o escribir, u otra dificultad visual, etcétera. Sin embargo, el loguito no apareció por ninguna parte. Nosotros partimos educando sobre el voto y cuando aparecieron los votos que presentó el CERVEL, el logo no estaba por ninguna parte. Entonces, otra dificultad para los miembros de los pueblos, generalmente adultos mayores, también lo lejos que se encuentra cada uno del espacio de votación es importante. Hay comunidades que están alejadas, hay comunidades que a veces no tienen internet. Es el caso de Río Primero, no pueden
digamos, siquiera poder entender cómo son los procesos porque no tienen dónde informarse. Entonces, desde esa perspectiva, quizás la participación electoral quizás se baja, también tomando en cuenta el escenario sanitario que existe hoy en día. Nadie va a querer exponer a sus adultos a un posible contagio en las mesas de votación. Entonces el escenario se vuelve así un poco turbulento, extraño, y también difícil de entender cómo van a ser esas votaciones para los miembros de los pueblos, porque entender el proceso para muchas personas es muy difícil, incluso para personas jóvenes, alejadas de este tipo de situaciones, no lo comprenden. O sea, me han preguntado un montón de veces, oye, ¿y cómo puedo votar por ti? Entonces yo le digo, le explico así con peritas y manzanas, ah, ya, ¿y eso cuándo es? O sea, ya, de no saber cuándo es y cómo es un, una clara proyección de lo que sucede en muchos miembros de los pueblos, en específico en el del pueblo de Cahuéscar. Y eso, entonces, eh, las expectativas que tenemos, la verdad, es incierto, es incierto. No se puede como adivinar cómo va a ser esto y lo otro. Lo que me interesa en ese sentido es que las personas que lleguen allí justamente estén de acuerdo con los demás miembros de los pueblos. Justamente podamos alcanzar acuerdos, siquiera entre los miembros de los pueblos. Eh, y eso es muy importante. Después, Carpan Cuyaya, bueno, respecto a este tema, lo que observamos es que ya antes, durante el proceso de inscripción de candidatura, hubieron bastantes dificultades respecto de las bases de datos. Entonces, como está construido hoy día el padrón electoral, es algo muy que nos deja mucho que desear. De hecho, muchas personas intentaron sacar sus certificados de calidad indígena mediante la plataforma online y no les registra. Personas que han sacado hace mucho tiempo su certificado de calidad indígena, el mismo sistema no les permitía sacar su certificado. Con esto estoy hablando de mi mismo compañero, el candidato alternativo que me acompaña, que es Alexis Condori, habiendo sacando su certificado indígena hace muchos años atrás, no le reconocía el sistema que tenía la calidad indígena. Y ahí nos empezamos a dar cuenta que varios hermanos tenían el mismo problema. También sabemos y tenemos súper claro, porque cualquiera que pide bases de datos a Conadi, sabemos que Conadi no tiene las bases de datos actualizadas. ¿Y por qué? Porque también dentro de las comunidades van, digamos, sumándose socios a las comunidades indígenas, que es de donde extraen, ¿cierto?, y trajeron esta base de datos, y no es inmediato la inscripción de estos nuevos socios a la CONADI. Y si es que hay una nueva inscripción, la CONADI no ingresa esto inmediatamente a una plataforma, y no hay un sistema ordenado. Entonces, el padrón electoral hoy día es sumamente dudoso. Y va a ser una complicación para nuestras comunidades en relación a lo que hablamos anteriormente, ¿cierto? Que no hubo un proceso equitativo, pertinente culturalmente, en que nuestras comunidades pudieran enterarse de buena forma de qué es lo que es este proceso. O sea, hasta hace muy poco y todavía algunas comunidades se preguntan qué es lo que es un escaño reservado. Y esto porque tenemos que darnos cuenta de que la información no fluye a la misma velocidad en las ciudades que en el ámbito rural. De considerar los aspectos que decía Leticia, no hay en algunos casos acceso a internet, y en nuestro caso nuestra comunidad no cuenta con energía eléctrica, sino que con motor comunitario 3 horas en el día. Entonces, acceso no está considerado esta entrega de esta forma de participación para personas que no poseen los medios.
que no poseen los medios tecnológicos, que no poseen los medios básicos como luz, o que incluso son analfabetos en términos de tecnología, ¿cierto? Y que todavía no saben cómo meterse a estas plataformas. Entonces, vemos todo el tiempo que el Estado vive en una nube, que nunca pone los pies en la tierra, ¿cierto? Y que no nos conoce, pero no solamente a nosotros como pueblo originario, sino que como ha tratado la pandemia también, digamos, a nivel nacional, tira soluciones y desconociendo totalmente las necesidades de nuestras comunidades, de nuestra gente. Entonces, en ese escenario, nuestras comunidades hoy día están enfrentadas a un proceso de participación tan importante como este, con una total falta de información, con imposibilidad de reunirnos, porque yo creo que si no hubiese venido esto de la pandemia, sabemos que la conciencia, el despertar social, hubiese seguido en las calles. Hoy día tenemos secuestradas las calles también, porque la demanda de la Asamblea Constituyente no es algo que está, que el Estado, digamos, a lo que adhirió el Estado, sino que nos dio una solución parche a la medida de algunos pocos, y nos puso a competir, mientras que en nuestras comunidades o en nuestros barrios las poblaciones estaban discutiendo, dialogando, debatiendo, construyendo, haciendo coordinación, y el Estado con este acuerdo por la paz nos saca de este contexto, nos pone a competir por elegir a unas pocas personas y bueno, con esto quiero decir que desconoce totalmente la realidad de nuestras comunidades. Hoy día nuestras comunidades van a ir a votar con falta de información y con un proceso que consideramos que va a ser bastante deficiente. ¿Qué va a pasar con comunidades, por ejemplo, con personas de nuestra comunidad que al día de hoy no han sacado su certificado indígena porque en realidad nunca lo han necesitado? Porque la misma ley dice que si nosotros tenemos los apellidos actualmente, no necesitamos sacar un certificado de calidad indígena para decir que pertenecemos a un pueblo. Sin embargo, esta nueva ley, ¿cierto?, dice que necesitamos la certificación indígena para que nosotros podamos, digamos, participar de este proceso. Muchas de nuestras comunidades no pudieron ver en los registros si efectivamente estaban o no inscritos, ¿cierto?, en este padrón. Entonces va a ser un proceso complejo. De hecho, dentro de lo que nosotros manejamos, ¿cierto?, en el padrón Aymara son 75.700 Aymara que estamos en el padrón, considerados en el padrón, versus los 156.000 que se consideran en el censo. Entonces, estamos menos de la mitad considerados en el padrón, y sumado a eso a la falta de información, consideramos que quizá puede haber efectivamente, como le dice Leticia, una falta de participación en este proceso. Felei Pulamia en Chaltumay, ya para cerrar, despedirnos, mandar saludos al territorio del Cahués Carhuaz, del Collasuyo, de ahí del mar de los Quianchango, y acá también por el Gualmapu. Y también continuar con la invitación de los Lamien a abrir, a votar y a continuar con un proceso crítico de defensa territorial con el que todos también estamos comprometidos, también esa unidad de cara al proceso constituyente. Mañún por Tami Sugu, Tami Raquefam, Peu Cayal, Pulamien, Pehuaín. Kadua ingaita jogiya bingaida mapuye ma anam chori biyan kumeke jeganga pingen me umagaita purutu meke pan purutu meke pan Anum chori biyan kumeke mekenga bingen me umagaida purutu meke pa
ah